Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Microsoft PowerPoint versión 2010. En esta ocasión vamos a hablar de la pestaña Animaciones. Esta es, sin duda, una de las pestañas más importantes dentro del programa, porque aquí lo que vamos a hacer es poder dar movimiento, poder crear efectos a cada uno de los objetos que hemos insertado en nuestras diapositivas. Como veis al principio, pues no hay absolutamente nada habilitado. Cuando yo pincho sobre algún objeto, ya se habilita todo. Entonces, una cosa muy importante es que por defecto no aparece el panel de animación. El panel de animación debe estar visible. Por lo tanto, si queremos hacerlo visible, pulsamos aquí y aquí nos aparece a la derecha el panel de animación. Bueno, ¿en qué consiste esto de hacer efectos a nuestras diapositivas? Bueno, pues si yo no creo ningún efecto, cuando doy a la presentación, los dos objetos que hay en esta diapositiva aparecen solos, ¿de acuerdo? Sin embargo, voy a pinchar en el cuadro de texto y voy a darle un efecto de entrada. Para empezar, hay que decir que hay 4 tipos de efectos: el efecto de entrada, el efecto de énfasis, el efecto de salida y el efecto de trayectoria, que está un poquito más abajo. Vale, solamente esos 4 tipos de efectos. ¿Efecto de entrada qué significa? Significa que el objeto en cuestión al principio no está y aparece en la diapositiva de una determinada forma. ¿Cómo? Pues yo qué sé, por ejemplo, vamos a pinchar en rebote. Si yo pincho en rebote, eso es lo que me hará. Pero ¿cuándo me lo hará? Fijaros que yo, como le he puesto a este objeto un efecto, aquí me aparece 1, que quiere decir que es el primer efecto dentro de esa diapositiva. Y aquí a la derecha aparece inicio al hacer clic. Eso significa que ese efecto no se va a producir hasta que no haga clic el usuario. Volvemos a lo mismo que decíamos antes con las transiciones. Es lamentable tener que estar viendo una presentación y haciendo clic todo el rato. Entonces hay que intentar automatizarla. Por lo tanto, tenemos 3 opciones: el hacer clic, con la anterior o después de la anterior. Yo voy a elegir con la anterior. Voy a decirle que dure 2 segundos el efecto y que se retrase que se retrase medio segundo, y esto que dure 1,5 segundos, porque habíamos puesto que pasara sola a los 3 segundos. Entonces si pongo 2 y 2, pues pasa antes de que ocurra. Bueno, vista previa, eso es lo que ocurre. Con vista previa pasa lo mismo que si pulsamos aquí en reproducir. Vale, si queremos verlo en grandote, tal y como quedaría, lo único que tenemos que hacer es darle a la presentación, aparece sola, ese objeto no está, y al medio segundo aparece, y a los 3 segundos pasa a la siguiente diapositiva. Vale, hay un montón de efectos. Por ejemplo, nos vamos a la diapositiva 2 y vamos a hacer que esta diapositiva aparezca. Vamos a hacerle un efecto de desvanecer que dure 1 segundo. Esto es lo que va a ocurrir. Al principio no está y durante 1 segundo se forma la escena. Pero ahora, para que veáis que se puede hacer más de un efecto en un objeto, vuelvo a pulsar en el objeto y voy a crear otra animación. Esa animación va a ser de énfasis y lo que voy a hacer es que se aumente. Vamos a tener a Draculín mucho más cerca. Aumentar y hundir. Vale. Duración del efecto 2 segundos, que con el segundo anterior son los 3 que permanece esta diapositiva en marcha. Vamos a ver, esto no es... Fijaros, me voy a transiciones y con poner aquí 4, pues ya dura 1 segundo más. O sea, es tan fácil como eso. Vale, y ahora en esta última voy a darle a este un efecto de entrada
que va a ser de rueda. Y después a este que sea si no me gustan los que hay aquí o no tengo suficientes, me voy aquí, más efectos de entrada, y aquí voy a irme a flotar hacia arriba. Por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido esto. Primero aparece ese y después aparece el otro. Para el primero me puedo colocar aquí o me puedo colocar aquí. ¿Está puesto al hacer clic? Pues no. Con la anterior, para que aparezca solo, que dure 2 segundos, y este va a ser después del anterior. Es decir, hasta que no se acabe este efecto, no va a aparecer el nuevo efecto. Y en vez de 1, vamos a hacer que dure 1,5. Este de aquí no le pusimos, vale, con la anterior y después de la anterior. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado nuestra presentación. Eso pasa solo, sale el hola, pasa a la siguiente, primero aparece y luego se agranda, y después tenemos esto. Como es la última diapositiva, ahí sí que hay que hacer clic para salir. Bueno, pues no hay mucho más. No hay mucho más, no, hay muchísimo más. Por ejemplo, vamos a hacer que el hola este, hemos dicho que primero aparezca, pero le vamos a dar también otro efecto más. Esta vez va a ser un efecto de trayectoria. Vamos a poner una línea. Si os fijáis, se produce una línea. El triangulito verde lo que indica es dónde empieza el efecto y el rojo es donde acaba. Si yo no quiero que simplemente baje, sino que baje y a la vez se vaya a otro sitio, si quiero mover ese punto, fijaros cómo cambia el cursor cuando me pongo encima del puntito blanco. Ahí hago clic y sin soltar me puedo llevar la línea más lejos, hacia un lado, hacia otro, donde quiera. Lo voy a llevar ahí. Y a su vez voy a coger a Frankenstein y le voy a dar un efecto de salida. Le doy a agregar animación y voy a hacerle eso. Vale. Fijaros que ahora tenemos dentro de la misma diapositiva 3 efectos. Vale. Este de aquí, por defecto, pone al hacer clic. Yo quiero que sea después del anterior. Es decir, que primero aparezca el hola y después ya se mueva. Y quiero que mientras se mueva, que dura 2 segundos, también el zoom de desaparición de Frankenstein ocurra también. Pues pongo con la anterior. No pongo después de la anterior, pongo con la anterior. Y así el efecto de moverse y el efecto de desaparecer ocurrirán a la vez. En vez de en 50 voy a ponerle 1,50. Si le doy a reproducir, aquí en la línea de tiempo veo cuánto dura. Dura 4 segundos. Y yo aquí, en transiciones, había puesto que pasase solo al cabo de 3. Por lo tanto, le tengo que poner como mínimo 5. Es decir, que no... o 4,5. Vale. Vamos a ponerle... y... ...0,4,30. Vale, pues fijaros lo que ocurre cuando yo le doy ahora a la diapositiva.
Aparece el hola, se mueve y desaparece, y ahora sola pasará a la siguiente. Vale. Bueno, ya hemos hecho efecto de entrada, hemos hecho efecto de salida, hemos hecho efecto de trayectoria y en este hemos hecho efecto de énfasis. Vale. Esto es cuestión de que cada uno pues vaya, bueno, pues haciendo sus pinitos y haciendo sus cosas. Después habrá más vídeos en los que intentaremos complicar esto un poquito más y hacer las cosas de una manera pues más profesional y a la vez más llamativa. Un consejo únicamente. Vamos a ver. Tener una presentación en la que todo vuela, todo se mueve, hay que tener mucho cuidado en las trayectorias de animación, por ejemplo, porque si yo en esa trayectoria de animación pincho, le doy a suprimir, me la he cargado, ¿vale? Si vuelvo a hacer así y cojo una trayectoria de animación y cojo una ruta personalizada, yo simplemente tengo que dibujar lo que quiero que haga. Esto puede resultar divertido una vez, pero si se hace continuamente, pues es un pequeño problema. ¿Vale? O sea que mucho cuidado con hacer algo así. Porque no mola. Vamos a hablar de una parte importante de los efectos que podemos añadir a nuestras diapositivas, que son los desencadenadores. ¿En qué consiste un desencadenador? Bueno, pues un desencadenador consiste en algo que provoca un movimiento, pero controlado. Es decir, nosotros primero hacemos algo y entonces se produce ese efecto. Si no lo hacemos, ese efecto no se va a producir. Me explico. Volviendo a nuestra presentación de Frankenstein, aquí voy a eliminar ese efecto. Simplemente clic derecho, quitar, ya no tiene ningún efecto. Lo que vamos a hacer es dar un efecto de entrada a hola. Vamos a poner, por ejemplo, barrido, pero que sea desde arriba. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Bueno, pues ese efecto lo que voy a hacer es hacer clic en desencadenar, ir a hacer clic con, y lo que tengo que fijarme es esto cómo se llama. No tengo ni idea de cómo se llama esto. ¿Vale? ¿Cómo puedo saberlo? Pues me voy a inicio, selección y saco el panel de selección. Aquí me dice qué es lo que hay. Aquí tengo el marcador de diapositiva, la numeración, que me lo voy a cargar. Tengo el rectángulo y tengo esta imagen que la llama imagen 10. Yo puedo cambiarle el nombre en cualquier momento. Si hago clic y a esto le llamo Frankie, ya no tendría absolutamente ningún tipo de duda. Pero bueno, no hace falta. Lo de los ojitos funciona como en Photoshop. Si yo pincho aquí, esa imagen no se ve. ¿De acuerdo? Permanece ahí, pero no se ve. Entonces ahora lo tenemos mucho más fácil. Si yo estoy aquí, me voy a animaciones, pincho en desencadenar, al hacer clic con Frankie, fijaros lo que ha pasado. Me ha dicho desencadenador Frankie. Eso quiere decir que si yo hago clic en Frankie, se producirá ese efecto. Como no somos adivinos, entonces hay que dejar alguna pista, tipo lo siguiente. Me voy a insertar, cuadro de texto, y voy a poner: si quieres que te salude,
haz clic sobre Frankenstein. Vale. Y lo pongo ahí. Vamos a dejarlo en 2 líneas. Vale. Vale. Y esto lo vamos a centrar. Vamos a ponerlo en negrita. Y vamos a ponerlo así. A esto le vamos a dar un efecto de entrada también. Nos vamos a animaciones y vamos a poner aparecer, por ejemplo. O a esta de aquí. Vale, pues fijaros, ese efecto de entrada, ¿vale? Es distinto, está fuera del desencadenador. Lo que hemos hecho ha sido esto. ¿Cómo se hace? Pues, a ver, vamos a poner con la anterior después de un segundo, cuando yo haga clic aquí, me aparece Frankie, me va a aparecer su cartel y no pasa nada más. ¿De acuerdo? Si yo no hago clic en Frankenstein, la presentación continúa. Sin embargo, si yo hago clic en Frankenstein, un ejemplo también sobre desencadenadores es el siguiente. Si yo hago clic sobre la parte del mundo de la izquierda, hace que avance y que pasado un tiempo retroceda. Si lo hago sobre el de la derecha, exactamente igual. ¿Cómo hemos logrado esto? Pues muy facilito. Si yo me voy a animaciones, saco el panel de animación, vemos qué es lo que ha ocurrido. Pues fijaros, tenemos 2 efectos de entrada. Vale, aparecen solos, la duración es 1 segundo. Y el mundo de la derecha exactamente igual. Vamos a sacar el panel de selección. Vale, tenemos imagen 1, que lo voy a cambiar a derecha. No, eso es izquierda, no es derecha. Izquierda y derecha. Tenemos 2 efectos de entrada, que es desvanecer, ¿vale? Y luego el desencadenador izquierda, que significa que cuando hago clic en la izquierda, primero tiene una línea de movimiento, ¿de acuerdo? Un efecto de trayectoria. Va desde aquí hasta aquí. También tiene un efecto de énfasis, aumentar y hundir. Después, lo que ocurre también es que el de la derecha tiene un efecto de énfasis, que es transparencia. Este mundo se vuelve más transparente cuando este está en primer plano. Pasado un 3,5 segundos, tiene otro movimiento, que es el de atrás. Y después también se hunde. Exactamente lo mismo tiene el otro, con derecha y con izquierda. ¿De acuerdo? Vamos a volver a darle.
Si yo hago clic, este va a avanzar, se va a hacer más grande mientras este se hace más transparente. Vuelve para atrás, se hunde y se vuelve normal. Este hará lo mismo. Respecto a cómo hacerlo, pues muy facilito. Tú vas creando los efectos, luego simplemente le das a desencadenar, se te crea el desencadenador tanto de una imagen como del otro y lo colocas en el orden que tú quieras. El único problema que podríamos tener es con los intervalos, es decir, fijaros, si yo me coloco aquí, está puesto al hacer clic, obviamente porque es un desencadenador. Durará 1,5 segundos, esa trayectoria desde este punto a este punto, y no tiene retraso ninguno. Para aumentar y hundir he puesto que dure exactamente lo mismo, es decir, lo que duraba la trayectoria también es el efecto de que se aumente. El siguiente efecto está puesto con el anterior, es decir, empieza justo en el momento en que empieza a moverse la parte de la izquierda y dura 5 segundos. Recordemos que este duraba 1,5 segundos. Luego la trayectoria de volver hacia atrás dura 1,5 segundos, pero tiene un retraso de 3,5 segundos. Eso quiere decir que se va a quedar en primer plano 3,5 segundos. 3,5 y 1,5 son 5. Por eso, cuando vuelve hacia atrás, son los 5 segundos, este deja de estar transparente. Aquí, si os fijáis, no está ahí, está más para abajo. Igual, 1,5 segundos, 1,5 segundos de retraso 0, 1,5 segundos y 3,5 segundos, exactamente igual. Y aquí con la anterior 5 segundos. La forma de decirlo es exactamente lo mismo. Y el resultado ya lo hemos visto. Bueno, espero que os haya quedado medianamente claro lo que es un desencadenador y las prácticas ventajas que tiene. Eso sí, insisto, si nosotros aplicamos desencadenadores y vamos a ser nosotros los que expongamos esta presentación, no habrá ningún tipo de problema porque somos nosotros y conocemos lo que hemos hecho. Si está hecho para que otra persona sea la que utilice la presentación sin estar nosotros delante, la gente no se adivina. Tendremos que especificarle qué es lo que ocurre si hace clic en tal imagen o en tal objeto o si lo hace en otro. ¿De acuerdo? Bueno, tema acabado. Hasta luego.